Un hombre sueco regresaba a casa tras un día de trabajo cuando notó que había una fuga de agua en la cocina. Al abrir las puertas del mueble bajo el fregadero para investigar el problema, descubrió algo completamente inesperado. Un túnel que parecía extenderse más allá del espacio físico de su cocina. Impulsado por la curiosidad, se arrastró dentro y, según su relato, apareció en el año 2042. En ese extraño lugar asegura haber encontrado a su yo del futuro, un hombre de 72 años, que no solo sabía detalles íntimos de su vida, como dónde escondía cosas cuando era niño o el resultado de un partido de fútbol de su infancia, sino que también compartía el mismo tatuaje en el brazo. Su yo del futuro le reveló algunas cosas sobre lo que sucedería en los próximos años, aunque no proporcionó demasiados detalles. Aseguró haber hecho una promesa de no compartir esa información con nadie. Para respaldar su historia, grabó un breve video con su teléfono móvil mostrando a los dos juntos. El video fue publicado en varias plataformas y rápidamente se viralizó. Sin embargo, la calidad de la grabación era baja y no ofrecía pruebas concluyentes más allá de la apariencia física y el tatuaje compartido. A pesar de la falta de pruebas sólidas, la historia captó la atención de miles de personas. Tiempo después, se reveló que toda la historia formaba parte de una campaña publicitaria creada por la aseguradora sueca AMF, con el objetivo de concientizar al público sobre la importancia de planificar la jubilación. La figura de Hakan, así como el supuesto encuentro con su yo del futuro, fue parte de una estrategia de marketing. En el universo de las leyendas urbanas y los misterios sin resolver, pocos casos capturan tanto la imaginación como el del enigmático Rudolf Fentz. Todo comenzó una noche de junio de 1950 en el Times Square, a las 11:15 de la noche. Un hombre de aproximadamente 30 años apareció en medio de la calle, desorientado, observando los coches, las luces y los rascacielos como si fueran cosas de otro mundo. Vestía ropa anticuada, abrigo largo, botas de botón y sombrero de copa. Testigos afirmaron que parecía estar en un estado de shock. Sin entender las normas de tráfico moderno, intentó cruzar la calle contra la luz del semáforo. Fue atropellado por un taxi y murió al instante. En la morgue, al examinar su cuerpo, la policía descubrió algo sorprendente. El hombre no portaba ningún documento moderno, pero sí llevaba billetes y monedas antiguas, una ficha de cerveza por 5 centavos, de un salón desconocido, una carta enviada en 1876 a un tal Rudolf Fentz en una dirección ya inexistente, y un recibo de un servicio de carruajes. Todos los objetos estaban perfectamente conservados, sin signos de envejecimiento. Intrigados, los investigadores revisaron los archivos de personas desaparecidas y, para su sorpresa, encontraron un informe de 1876 que describía a un hombre llamado Rudolf Fentz. Según el reporte, había salido de su casa más o menos por las 10 de la noche para fumar un cigarrillo, ya que a su esposa no le agradaba el olor del tabaco. Nunca regresó. Su desaparición quedó sin resolver. El caso cobró un giro aún más escalofriante cuando la policía localizó a la viuda del hijo del desaparecido. Al contarle lo sucedido, ella les confirmó que su suegro había desaparecido misteriosamente en 1876, bajo esas mismas circunstancias. La viuda, al escuchar la descripción del hombre atropellado, buscó entre sus pertenencias y sacó una fotografía antigua. En ella aparecía el joven Rudolf Fentz, tal cual como lo recordaba su esposo. Cuando el investigador miró la imagen, quedó paralizado. Era el mismo hombre que estaba en la morgue. Con el tiempo, el caso se difundió en libros, artículos y programas. Fue citado como posible evidencia de un caso real de viaje en el tiempo, ya que, según el relato, no había explicación lógica para su aparición repentina, con una edad inalterada y vestimenta propia de otra época. Pero, décadas más tarde, se descubrió que toda la historia provenía de una obra de ficción de 1951. El escritor estadounidense Jack Finney, conocido por sus relatos de ciencia ficción centrados en los viajes en el tiempo, publicó un cuento titulado Estoy asustado, donde aparecía la historia de un hombre llamado Rudolf Fentz, con detalles prácticamente idénticos a los del supuesto caso real. En 1972, el escritor y periodista Vincent Gaddis incluyó el relato en una publicación sobre fenómenos inexplicables, pero lo presentó como un hecho verídico, sin mencionar su origen literario. Desde entonces, el mito tomó vida propia y fue repetido durante décadas como si se tratara de un misterio sin resolver. Ferdinand Georg Waldmüller fue un pintor austriaco destacado por su estilo realista, especialmente en retratos y escenas de la vida cotidiana. Desde joven, se hizo muy conocido por su habilidad para capturar no solo la apariencia física de las personas, sino también sus emociones y su entorno. Sus obras muestran una conexión profunda con la naturaleza,
y un gran detalle en la representación de la luz y la sombra, lo que las hace especialmente realistas para su época. Una de sus pinturas más populares hoy en día es La Esperada, realizada en 1860. Esta obra muestra una escena de un paisaje rural. Una joven camina por un sendero mientras un joven la espera con una flor en la mano, lo que transmite esa sensación de romance. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención del público es algo que parece un teléfono móvil moderno. La joven está mirando hacia abajo con una postura que recuerda a alguien concentrado en su teléfono, quizás enviando un mensaje de texto. Esta coincidencia ha llevado a la teoría de que se pintó de alguna forma a una viajera del tiempo. Expertos en arte han aclarado que lo que la joven sostiene es un himnario, un pequeño libro litúrgico utilizado en una celebración de la misa católica. Además, la pintura se puede ver un rosario colgado de su cintura. Este tipo de libros eran comunes de la época y se utilizaban durante los paseos al aire libre. Este fenómeno, conocido como anacronismo interpretativo, muestra cómo el arte puede ser interpretado de manera diferente dependiendo de la época y la perspectiva del observador. En 2008, un equipo de arqueólogos chinos realizaba una excavación cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. Una tumba sellada que, según los registros históricos, había permanecido intacta durante más de 400 años. Este hallazgo ya era significativo por la antigüedad, pero lo que realmente llamó la atención fue un objeto muy peculiar encontrado, un pequeño reloj en forma de anillo. Lo más asombroso no solo era la forma del reloj, sino una inscripción grabada en su parte posterior que decía Switch o Suiza, escrito en inglés. Switch Made es el término utilizado en las últimas décadas para mostrar que el producto se ha originado en Suiza, especialmente en relación con los relojes. Además, el reloj estaba detenido exactamente a las 10:06. Una hora precisa que despertó aún más la curiosidad de los arqueólogos. Este detalle desconcertó al equipo, ya que la dinastía Ming, que gobernó a China entre los años 1368 y 1644, existió mucho antes de que los relojes suizos fueran conocidos en el mundo. La dinastía Ming fue una de las más importantes en la historia de China, conocida por su prosperidad, sus avances en arte y tecnología y su influencia cultural. Sin embargo, Suiza, como nación moderna, aún no existía durante ese periodo. No fue hasta siglos después de la caída de los Ming que se consolidó como país reconocido internacionalmente. Por ello, resulta imposible que el reloj suizo moderno haya sido depositado en una tumba cerrada durante más de 4 siglos. Una de las teorías más populares que surgió a raíz del misterioso hallazgo fue la del viajero del tiempo. Según esta teoría, alguien del futuro habría viajado accidentalmente al pasado y, al perder su reloj, lo habría dejado en la tumba sin darse cuenta. Sin embargo, la explicación más probable es que el objeto no permanecía originalmente a la tumba de la dinastía Ming. Es probable que el objeto haya sido introducido accidentalmente durante las excavaciones o en algún momento posterior, quizás por saqueadores o incluso por miembros del equipo. Aunque el hallazgo resulta intrigante, todo indica que se trata de un caso de contaminación moderna en un sitio arqueológico antiguo. En 1898, 14 años antes del trágico hundimiento del Titanic, el escritor estadounidense Morgan Robertson publicó una novela titulada El hundimiento del Titán. La historia giraba en torno al naufragio de un enorme transatlántico, considerado insumergible, que se hundía tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Casi todos los pasajeros morían, en parte porque no había suficientes botes salvavidas. En su momento, el libro pasó bastante desapercibido, hasta que en la madrugada del 15 de abril de 1912, la realidad superó a la ficción. El Titanic se hundía de forma casi idéntica a como lo hizo el ficticio Titán. Los medios de aquel tiempo redescubrieron la novela y comenzaron a hablar de profecías, maldiciones e incluso de visiones del futuro, ya que Robertson llegó a afirmar que se había inspirado en un sueño para crear la historia. La novela tiene coincidencias realmente inquietantes con lo que pasó en la vida real. Para empezar, el nombre de los barcos es casi el mismo, Titán en la ficción y Titanic en la vida real. Pero no es solo eso, el tamaño y diseño del Titán también se parece mucho al Titanic. El Titán medía unos 244 metros, mientras que el Titanic llegaba a 267 metros, solo un poco más largo. Ambos barcos llevaban una cantidad ridículamente baja de botes salvavidas para la cantidad de personas a bordo, y los dos barcos se hunden en abril, después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Una teoría sugiere que Morgan Robertson no solo escribió una obra de ficción basada en sus conocimientos de navegación,
sino que también tuvo acceso a información futura sobre el hundimiento del Titanic. Algunos creen que viajó al futuro, presenció la tragedia y luego regresó al pasado para escribir su novela como advertencia. Pero, por supuesto, nadie le creyó. Aunque no existen pruebas que respalden esta teoría, el hecho de que haya escrito detalles tan precisos sobre el Titanic años antes de su hundimiento ha alimentado este tipo de especulaciones. Las coincidencias entre la historia de ficción y la tragedia real son tan extrañas que muchos se han preguntado si fue más que una simple casualidad.